tatuadores que utilizan unos grips tan pero tan grandes como este. Quédate que te cuento por qué. En el mundo del tatuaje había realmente pocas opciones o bastante limitadas respecto a lo que son los grips. Lo que busca hacer es líneas perfectas, entonces por eso busca una mayor estabilidad. Encontré en un video de una tatuadora que utilizaba estos flotas. Para. Primero me presento. Mi nombre es Silvio Alberto Brunhorst, soy artista de tatuaje con 14 años de experiencia y más de 20 años en el mundo del tatuaje y del body piercing. Bueno, resulta que antes de la evolución del tatuaje, con la llegada de las máquinas PEM, los tatuadores teníamos al menos 2 o 3 opciones de máquinas. Una de las opciones más comunes y que más se utilizaba eran las máquinas de bobina, que son estas. Después llegaron las máquinas rotativas, que son estas. Y también evolucionó a unas máquinas híbridas, que era una unión de esta con esta. La primera vez que usé una máquina rotativa, que me encantó el hecho de que no haga ruido, de que sea más liviana y más cómoda a la hora de utilizar. Las máquinas de bobina las quería tirar al carajo. Y lo mismo le pasó cuando conocí y utilicé las máquinas PEM. Quería tirar al carajo las máquinas y la verdad que no las vendí porque las amo, me gustan mucho, tienen mucha historia estas máquinas y como todos los tatuadores por ahí uno se encariña y a veces hay cosas que no da para ni venderlas ni regalarlas. Pero bueno, la historia de la evolución de las máquinas, eso lo dejo para contarlo en otro videito. Hoy lo que les quiero compartir es por qué hay tatuadores que utilizan unos grips exageradamente grandes sin necesidad, porque no hay necesidad de ensanchar tanto, pero tanto la máquina PEM. Mientras voy armando una puntera de acero como las que utilizaba antes, les voy comentando el por qué utilizamos servilletas o por ahí otras cosas, como encontré en un video de una tatuadora que utilizaba estos flota que son para la pileta, lo cortaba en pedazos y se hacía unos grips así de enormes. Y en comparación a su mano, porque ¿para qué utilizamos o para qué ensanchamos la máquina o para qué ensanchamos el grip de la máquina? Es para tener un mejor agarre y una mejor estabilidad. Pero ¿qué pasa? Eso en una máquina PEM no es necesario. ¿Por qué? Resulta que hace unos 10 o 15 años atrás, en el mundo del tatuaje había realmente pocas opciones respecto a lo que son los grips. Si vieron fotos o videos de cómo eran las máquinas de tatuar antes, tenían unos grips muy pero muy chiquititos, casi del tamaño de una lapicera. Para tatuadores como yo, que tenemos la mano por ahí bastante más grande, el grip medio que se nos perdía en la mano, medio que se patinaba, era incómodo. Y además cuando uno empieza a tatuar, lo que busca hacer es líneas perfectas, entonces por eso busca una mayor estabilidad. Si alguna vez utilizaste una máquina rotativa, sabes que es un poquito pesada cuando apenas arrancas a tatuar. Además, la vibración que causa el movimiento del martillo da un poquito de miedo. El hecho de tener un aparato que es un poquito pesado, que genera contrapeso, que se va un poco hacia atrás y que el grip no tiene mucho agarre más que el de una lapicera o un poquito más. El mío por suerte era un poquitito más ancho. Me compré unos grips también después que salieron, unos grips que eran negros. Esto es lo que hacía con el grip, solamente esto así y ya tenía el grip ensanchado. Después lo que hacía, abría una agujita, le ponía esta partecita del papel para trabar y no tener que utilizar una llave Allen, porque me di cuenta que utilizaba una llave Allen cuando la puntera estaba limpia y la misma llave Allen cuando la puntera estaba sucia y había que desarmarla. Eso es contaminación cruzada. En otro video les puedo explicar un poquito sobre eso. Bueno, como les contaba, la evolución de las punteras, pasamos de tener unas punteritas así de acero a tener unas punteras de aluminio, que eran un poco más gruesas, un poco más anchas, tenían un mejor agarre. Y si alguna vez tuviste estas, sabes que primero eran negras, después de 2 o 3 esterilizadas se ponían marrones y ya después con el tiempo se ponían doradas como esta.
La siguiente evolución que tuvo el mundo del tatuaje respecto al grip era hacer unos grips, que este lo hizo un amigo que tenía una marca, hacer estos grips también bastante grandes, gruesos, para tener un mejor agarre, una mejor estabilidad, pero a la vez eran pesados. Vos imaginate estar tatuando con esto 4 horas, después descansar, preparar la mesa, hacer otro tatuaje y trabajar otras 4 horas con esto. Ya un momento que la mano sentías un poco cansada y un poco acalambrada. Entonces pasamos de unos grips envueltos con servilleta para ensanchar su tamaño, para que quede un poquito más estable. Era el único fin de ensanchar el grip, que tenga un poquito más de estabilidad. Si recién empezabas a tatuar y te compraste unos grips que eran de este tamaño y te resultaban chiquitos para tu mano, quizás no tenías para invertir en unos grips más grandes que quizás costaban el doble o el triple. Entonces la solución era ensanchar el grip con un poco de servilleta, con cinta de papel, y ya teníamos un grip un poco más ancho. En un momento de toda esta evolución de los grips y de tener un mejor agarre y que sean un poco más anchos, algunas marcas inventaron unos grips que yo la verdad no utilicé ninguno y nunca tuve porque me parecían poco higiénicos. No tenía un autoclave que pueda esterilizar un material que era de goma. Eran así como es la cinta esta, se metían así tipo capuchón, venían de goma. Me acuerdo que hay algunos tatuadores que tenían uno que tenían como forma de granada, ya después se fueron también evolucionando un poco. Para mi gusto esos grips eran, como les digo, poco higiénicos. No era algo, preferí siempre esto, que terminaba de tatuar, lo sacaba, lo tiraba a la basura, descartaba el tips y listo. No había contaminación cruzada ni por qué preocuparme de esterilizar ni nada el grip, que tampoco tenía con qué esterilizarlo más que limpiarlo con alcohol, que no es la manera de esterilizar algo que vamos a utilizar en otro cliente. Bueno, entonces pasamos de tener unos grips de acero del tamaño de una lapicera, después pasamos a unos grips un poquito más gruesos, después estos grips enormes, y es más, tenían unos más grandes que ya te digo, era una locura, por más que algunos eran de aluminio, era una locura lo pesado que era esto después de un par de horas de estar tatuando. Para que te des una idea del tamaño o de cuánto pesaban estos grips, tenían nombres como Jumbo y Super Jumbo. En mi opinión es totalmente innecesario utilizar un grip pero tan grande cuando las lapiceras que utilizamos son de este tamaño, los lápices que utilizamos son de este tamaño, los pinceles que utilizamos son de este tamaño, las fibras que utilizamos son de este tamaño. Algunas de estas cosas que utilizamos pueden llegar a ser el doble de grande. En mi opinión es pura moda y pura ignorancia, o llamar la atención, porque no necesitas tener la mano así de abierta y así de grande para poder tatuar de manera cómoda. Porque como les expliqué en el video, la razón por la cual uno ensancha el grip es para tener una mejor estabilidad en la máquina, y la inestabilidad de la máquina en este caso la generaba la misma máquina, que es una máquina de bobina, y hace que su anatomía tenga un contrapeso hacia atrás. Eso en una máquina PEM no sucede. Esta es una máquina PEM económica, con la batería que se enrosca y se desenrosca, pero mantiene todo un centro. Normalmente a mi máquina la armo con 2 vueltas de servilleta, o sea, agarro 2 servilletas, las doblo a la mitad, la envuelvo, le pongo cinta, utilizo esta cinta que es la cinta que utilizan la mayoría de los tatuadores, que por ahí veo que la utilizan bastante mal también, porque no cubren por completo la máquina con nada y le ponen únicamente cinta en la parte del grip. Lo otro se contamina. Lo que hace la cinta es 2 cosas. Primero, está bueno ponerle algún protector tipo film, o si no, cubre cables. Y después, sobre eso, para que la máquina tenga un mejor agarre, no mejor estabilidad, un mejor agarre,
se le puede poner esta cinta que antes se utilizaban los animales porque no tiene pegamento, tiene abrojo. Lo que hace es tener un mejor agarre en la máquina, nada más, es la única función que cumple.